Mira TV está en ti. Amigas y amigos, sean todas y todos bienvenidos a la entrevista. Estamos contentísimos de poder estar con ustedes aquí a través de la primera televisora de los Altos Mirandinos, Mira TV. Hoy nos complace muchísimo presentarles a nuestro invitado, un amigo de esta casa. Se trata del doctor Nelson Díaz Layret. Él es cirujano, urólogo. Además, bueno, mira, acompañante en urología oncológica en los Estados Unidos, certificado en cirugía laparoscópica en Argentina, además cirugía láser en Italia, igualmente tiene un certificado de cirugía endourológica de Brasil. O sea, él es un hombre de verdad que se ha preocupado por prepararse para darle ese servicio único y especial a todos sus pacientes, una persona a quien nos honra muchísimo tener acá. Y bueno, vamos a hablar de un tema fuerte, un tema denso, del cáncer de próstata. Nelson, un verdadero placer que estés aquí. Muchísimas gracias por tomar parte de tu valioso tiempo para acompañarnos, para conversar con nosotros. Gracias, Desi. Nuevamente muy agradecido por la invitación de estar nuevamente en esta casa, en la entrevista, tener la oportunidad de difundir una información que yo creo que le importa no solamente a la población masculina, a toda la población en general, porque forma parte del proceso productivo de una sociedad. Un hombre sano es el que puede aportar. Y el cáncer de próstata yo creo que es un tema importante, bueno, de conocimiento para todos. Fíjate que, bueno, eso es como el cáncer de próstata para los caballeros específicamente, es algo así como que no lo quieren nombrar, y yo creo que parte de eso inclusive por el tema de ir al médico, claro, por los exámenes, por todo lo que subyace, ¿no? Claro. Pero no se llega directamente al cáncer de próstata, o sea, eso se puede prevenir, se puede claro, ver, ¿verdad? Claro, yo creo pero que la gente se hace la Winnie Mae y sigue para adelante y no va para el médico, por ejemplo. Así ¿Ah? es. La importancia del cáncer de próstata es que representa el tumor más frecuente de los hombres. La segunda causa de muerte por cáncer, después del cáncer colorectal y el cáncer de pulmón, es el cáncer de próstata. O sea, eso ha diezmado no solamente ahorita, sino siempre la población masculina, pero la diezma o le compromete en la edad más productiva y laboralmente apetecible del hombre, que es la edad después de los 50 años. El 95% del cáncer de próstata ya lo estamos viendo por encima de la edad de los 65 años. Un hombre que todavía es laboral y familiarmente productivo, un paciente que está integrado a la sociedad, un paciente que tiene que ser laboralmente productivo, que está integrado, pues todavía tiene familia. Y yo creo que la importancia en relación al diagnóstico precoz y el tratamiento eficaz del cáncer de próstata es que no siga diezmando la población masculina. ¿Qué no está pasando ahorita? Siempre ha existido. El cáncer, muchos pacientes dicen, doctor, pues que el cáncer de próstata lo estamos viendo en estos tiempos recientes. No, el cáncer quizás de próstata, ni sabían que tenían cáncer de próstata. El cáncer de próstata siempre ha existido y siempre ha diezmado a la población masculina. Lo que pasa es que no existían métodos de diagnóstico y la gente le adjudicaba quizás a una consecuencia metastásica de cáncer de próstata como la razón por la cual el paciente murió. Por ejemplo, los pacientes le decían, mira, ¿de qué murió tu abuelo? Bueno, mi abuelo murió de un derrame cerebral o murió de los pulmones. O sea, le adjudicaron como la causa final de la muerte a algo, a un órgano que posiblemente no tenía la enfermedad inicial, sino que la enfermedad inicial estaba en próstata, metastizó, hizo una siembra a un órgano a distancia, puede ser pulmón, puede ser hígado, puede ser cerebro, etcétera. Wow. Todo el raqui óseo, que quedan parapléjicos, por ejemplo, y la causa fundamental estaba en próstata, que si se hubiese diagnosticado y tratado a tiempo, pues tú evitas ese desenlace fatal. ¿Por qué da el cáncer de próstata? Bueno, hay varios factores involucrados. Primero, la raza. Sabemos que los hombres de raza negra tienen el doble probabilidad de sufrir cáncer de próstata, sobre todo los afroamericanos, y el desenlace y la agresividad biológica del paciente de raza negra es mucho mayor a que la raza blanca. La dieta, por ejemplo, sabemos que los asiáticos tienen el menor índice de cáncer de próstata en el resto del mundo y se piensa, o hay muchos estudios que están no de ahorita, ya tienen muchos años realizándose, cómo la dieta puede influir en relación a la aparición del cáncer de próstata. Por ejemplo, los asiáticos tienen una dieta rica en isoflavanos,
una dieta rica en licopenes, por ejemplo, que es el tomate verde. Utiliza mucho antioxidante, el selenio, el zinc, la vitamina E. Hay estudios que todavía están tratando de determinar si la dieta donde vemos estos productos que son antioxidantes, como todos los vegetales verdes, influye de alguna forma la no aparición del cáncer de próstata. Lo otro es la edad. La edad es un factor de riesgo per se para el cáncer de próstata. Claro, dicen que a partir de los 40 años o más. A partir de los 40 años deberían ir al médico para estar pendiente. Si el paciente tiene un antecedente familiar en primera generación, es decir, un papá o un hermano que haya sufrido de cáncer de próstata, ese paciente puede tener ese es un factor de riesgo. Es un factor de riesgo per se. Pues ese paciente tiene 3 veces la probabilidad de sufrir el cáncer de próstata que el resto de la población, porque probablemente existe un factor genético asociado y ya se han identificado los genes en relación a la aparición del cáncer de próstata, como el BR1, BR2, etcétera. Entonces, ese tipo de pacientes le tratamos de hacer el despistaje de cáncer de próstata a una edad mucho más precoz. Sin embargo, la incidencia empieza a aumentar en forma exponencial a partir de los 55 años. Y si el paciente no tiene una antecedente de primera generación de cáncer de próstata, yo creo que a partir de los 50, los 55 años es una edad bastante aceptable para empezar ya en forma anual a realizarse el despistaje de cáncer de próstata. Que la contraparte es lo mismo que pasó con la mujer con el cáncer de cuello uterino. Nosotros sabemos que en Latinoamérica lo que estaba diezmando la salud femenina, que las mujeres se estaban muriendo de cáncer de cuello uterino y se ha reducido en forma significativa su mortalidad, porque bueno, se desplegó toda una campaña publicitaria para que las personas en relación a lo que es la prevención del cáncer de cuello uterino, y eso ya se institucionalizó en la gran mayoría de los países de la América Latina, y es por eso que las mujeres ya van a forma anual a hacerse su papá Nicolau, o sea, hacerse su citología de cáncer de cuello uterino, porque vio que eso la estaba diezmando. Lo mismo ha pasado ya con el cáncer de próstata. Yo creo que en los últimos 10 a 15 años existió una masificación y una concientización. ¿Crees que se ha mejorado, digamos, esa concienciación sí, y el hombre va ya a su consulta, a su despistaje de cáncer de próstata, a su control urológico integral anual con su urólogo que sea de su confianza, ya en forma mucho más natural y mucho más espontánea. Ahora, la prevención, digamos que es vinculante con la detección temprana, porque se puede prevenir a ciencia cierta. Bueno, hay como te dije, hay factores, pero hay factores que si genéticos, la comida, somos lo que comemos, que podemos influir en relación a la no aparición del cáncer de próstata, pero hay factores que no podemos controlar. La edad per se es un factor de riesgo, al igual que el factor genético, pero si tú identificas la enfermedad en sus estados iniciales, lo que llamamos nosotros una enfermedad órgano-confinada o enfermedad que se pueda diagnosticar en forma incidental, es decir, que el paciente no padece ningún síntoma de la enfermedad y se diagnostica, bien sea porque al paciente se le hizo un procedimiento prostático y se detectó la enfermedad, ese paciente, su tasa de curabilidad es el orden del 85 al 97%. Es decir, muy grande, ¿no? Alto. Yo creo que en oncología, en línea general, la enfermedad que se diagnostica en forma precoz, pues repercute en relación a la supervivencia de la persona. Como tú en oncología, es decir, en cáncer, si lo diagnosticas a tiempo, lo trata sin ser medidas tan agresivas y va a repercutir en relación a la vida del hombre. Porque sabes que siempre, bueno, y creo que a todos los seres humanos les pasa que está estigmatizada esa palabra. O sea, escuchar cáncer, creo que la mayoría de las personas siempre les viene a la mente muerte. Claro. Y el cáncer de próstata, como también ya estadísticamente se ha visto que muchos caballeros pues fallecen, claro, también da miedo, ¿no? Claro, esa pirámide la hemos estado invirtiendo en forma progresiva a lo largo de los años. Es decir, inicialmente cuando nosotros diagnosticábamos los cánceres de próstata, la mayoría de los pacientes que asistían a la consulta ya eran enfermedades muy avanzadas, enfermedades con una carga tumoral muy significativa o enfermedades que ya habían salido del órgano que es la próstata, ya había metastizado, había comprometido órganos vecinos como el colon, la vejiga, el arco óseo de la cintura pélvica, o ya sea metástasis a distancia a nivel del hígado, el pulmón, etc.
Al inicio, cuando se empezó la época del despistaje y el conocimiento en relación al cáncer de próstata, la mayor parte de los pacientes que recibíamos en las instituciones, tanto públicas como privadas, a nivel del mundo, y eran pacientes con enfermedades muy avanzadas. Y lo que tú tenías... O sea, que es relativamente, digamos que reciente. Yo creo que en los últimos los 20 estudios. años ha existido un vuelco bastante significativo en relación al diagnóstico precoz y las alternativas de tratamiento. Pero el arsenal terapéutico por el cual tú contabas poderle ofrecer algo a ese paciente con una enfermedad que era avanzada era nada. Era un paciente que ya tú sabías que se iba a morir. Pero hoy en día, como los hombres, a nivel del mundo, y así ya está el mes de la salud sexual masculina, que es en noviembre, hay unas campañas publicitarias a nivel mundial, concientizando al paciente a nivel mundial en relación a ir en forma regular a su consulta, pues hemos ido invirtiendo esa pirámide. Ahorita muchos cánceres ya lo estamos diagnosticando de forma precoz, tenemos muchas más opciones terapéuticas que ofrecerle al paciente, desde terapias mínimamente invasivas hasta terapias mucho más agresivas, pero que al final le va a dar, no solamente vas a salvarle la vida al hombre, sino que le vas a dar calidad de vida. El paciente sigue teniendo su misma calidad de vida de siempre. Que eso también ha sido, digamos, motivo de mucha controversia y de temor, inclusive por parte de los hombres, el que sea, digamos, de alguna manera tocado su parte íntima y que pueda vulnerarle ciertas funciones. Pero me gustaría que nos hablase un poquito de los síntomas. En el caso de la próstata, ¿da síntomas cuando el hombre tiene ya un poquito de avanzado o simplemente cuando ya está malito es que se siente mal? Mira, el hombre es esencialmente prostático, es decir, el 80% de los hombres a la edad de los 80 años ya tenemos algún tipo de sintomatología prostática clasificada dentro de un cuadro sintomático que se llama trastornos de llenado o de vaciado vesical, lo que anteriormente se denominaba síntomas obstructivos o irritativos miccionales, es decir, todos los hombres en mayor o menor escala vamos a empezar a notar cierta disminución en cuanto a la presión, a la fuerza del chorro, de la orina, cuando van a orinar. Del chorro de la orina, el caudal, el grosor, empiezan a pararse en la noche porque no vacían eficientemente la vejiga y obviamente son pacientes que tienen ahí con mayor frecuencia. ¿Y eso es que se le inflama Pero o algo así? Sí, pues la uretra empieza a crecer más o menos a partir de los 40 años, quizás a un ritmo de 0.6 gramos por año, y ella va comprimiendo en forma extrínseca la uretra. La vejiga, imagínatela como un tanque donde sale una tubería principal, que es la uretra, ¿verdad? Pero debajo de ese tanque, que es la vejiga, está la próstata. Y cuando ella empieza a crecer, ella empieza a comprimir extrínsecamente la uretra. Es como, yo le digo a mis pacientes, es como tener la manguera de un jardín. Que tú puedes abrir la manguera de un jardín y alguien poco a poco va apretando en forma muy paulativa, progresiva la manguera, pues llega un momento que si tú comprimes mucho la manguera, por mucho que abras el chorro, pues no va a salir. Es más o menos lo que le pasa al hombre en forma... Y si la manguera está medio malosa, se revienta por otro lado. En forma gráfica. Pero no hay forma de diferenciar la sintomatología de la hiperplasia prostática, es decir, el aumento del volumen de la glándula prostática, que todos los hombres la vamos a tener a partir de los 40 años, de la sintomatología del cáncer. Es indistinguible. Ah, caramba. Ya solamente cuando la enfermedad es metastásica por complicación, porque hace metástasis a los huesos, uno de los primeros circuitos por lo cual el cáncer de próstata siembra a distancia son en lo que llamamos nosotros la diáfisis, los huesos largos, es decir, el fémur, la columna dorsolumbar, huesos ilíacos, arcos costales, pero entonces cuando el paciente ya empieza a sentir dolor a nivel de la región lumbosacra, empieza a tener lo que llaman fracturas patológicas, que sea un golpe, pues ya los huesos es una galleta y por cualquier traumatismo, aunque sea de baja intensidad, ya el paciente se fractura o empieza a tener ya problemas de insuficiencia respiratoria, pues ya son enfermedades muy avanzadas. Y obviamente, como te dije inicialmente, cuando un paciente te llega hacia la consulta con una enfermedad de alta tasa tumoral y metastásica, pues muy poco lo que podemos ofrecer. Quizás calmarle los dolores o algo así. Claro, y aún así, calmándole dolores es bastante complicado, pues son pacientes que ya tienen limitación locomotora, no se pueden parar de la cama. Pueden tener estados de cuadraplegia o paraplegia, o sea, no se pueden parar. Los dolores son bastante Ahora, qué fuerte que una insoportables. persona llegue a un punto así. Y sigue presentándose, para que tú veas.
en una proporción bastante significativa. Con tanta que va en la información consulta. que hay, quizás hasta la misma familia piensa que es porque está mayor o porque está en la tercera edad que está así y resulta que es que está enfermo. El hombre es esencialmente prostático. O sea, eso es Yo la leo- columna vertebral de yo la leo- salud del yo le- hombre yo le- yo ya a leo una mi- edad. Yo leo a mis pacientes en forma de chiste, en forma jocosa. Bueno, Dios no nos dio útero, no tenemos la menstruación y la regla que es un karma para la mujer, pero caramba, nos dio próstata, tampoco es que salimos en caballo blanco. Es decir, Ajá. ¿Y pero, para qué sirve la próstata? o O sea, ¿puede vivir el hombre sin próstata? Sí, claro. ¿Se claro. la quitan cuando Sí, sí, cuando es cáncer. Cuando es cáncer, sí. cáncer. La próstata es un órgano anexo, es una glándula anexa del aparato reproductor masculino y ella contribuye para el mantenimiento, la sobrevivencia de los espermatozoides en el líquido seminal a través de la fructosa. Parte de la contribución del líquido seminal, de lo que va a formar parte del total del líquido seminal, están las secreciones prostáticas. Entonces, las secreciones prostáticas, a través del antígeno prostático específico también, ella licúa el coágulo seminal. Es decir, los espermatozoides que vienen a través de los testículos, que suben por una tubería, que se llama conducto deferente, viene como muy espesa, por darle una forma muy gráfica. Y la próstata lo que hace es como que licuar un poco más ese líquido tan espeso, ese coágulo seminal, de manera que cuando venga la emisión del líquido seminal sea un poco más diluido, que es el eyaculado. Para que facilite la emisión. Claro, porque es como muy espeso y ponerlo como más aguadito, pues para hacerlo en términos gráficos. Y ella también da factores que ayudan a la supervivencia de los espermatozoides una vez que cita la eyaculación, porque cita cuando el líquido seminal es depositado ya a nivel de los fornix, que puedan tener una sobrevida más o menos de 24 horas para favorecer la fecundación. Para aguantar a que... Claro, pero un hombre puede vivir perfectamente sin próstata. De hecho, puede- el paciente con y cáncer de tiene próstata, relación- tú se le erradica por la metodología que domina el cirujano, laparoscópica, asistida por robot, a cielo abierto, cuando hay cáncer de próstata, ¿ok? Es cuando eliminas completamente el órgano. Pues cuando hay próstata de patología benigna, no eliminas completamente porque también la próstata se puede enfermar y no es cáncer. Claro, claro. ¿Qué sucede allí? Bueno, la mayoría... Digamos que es como el principio. ¿Será que eso va increciendo? Bueno, no. no es vinculante? No es vinculante. Dentro de uno de los factores de riesgo también se ha tratado de estudiar en relación a la aparición del cáncer de próstata son los pacientes que tienen infecciones prostáticas recurrentes, los pacientes con mucha prostatitis. De alguna forma hay una alteración de la estructura histológica tisular del tipo de tejido prostático que puede favorecer a posterior el cáncer de próstata. Bueno, sí, es una de las teorías también involucradas dentro de los factores de riesgo. Pero muchos de los hombres que van a sufrir disminución en cuanto a la presión, a la fuerza del chorro de la orina, pues y muchos llegan a la retención, es decir, que se trancan de la orina, pues hay alternativas terapéuticas. Eso sí debe ser horrible, ¿verdad? Una persona Sí, que no puede y es orinar. muy frecuente, Wow. es muy frecuente, pero hay muchas alternativas quirúrgicas mínimamente invasivas, como el láser, como la resección ¿Y prostática qué hacen bipolar. allí si una persona se le tranca por la Bueno, próstata? tú lo que haces es un procedimiento que se llama tunelización. Yo a mis pacientes también les pongo el ejemplo gráfico. Es como tener un carro o un accidente dentro de un túnel. Todo lo que está por detrás del accidente, que obstruye el flujo laminar de los carros, el tráfico, pues te condiciona una congestión vehicular Terrorífica. significativa. ¿Qué tienes que hacer tú para que el tráfico vuelva a fluir en forma normal? Pues levanta el choque, levanta el accidente de tráfico. Es decir, vuelve a liberar la vía para que vuelva el tráfico a fluir en forma laminar sin ningún tipo de obstrucción. Es exactamente lo que hacemos con la cirugía prostática benigna. Desobstruimos, tunelizamos Que al eso paciente. es quirúrgico. Quirúrgico, generalmente es quirúrgico. En un quirófano. El 70% de los pacientes que tengan problemas con disminución de la presión o la fuerza del chorro, que no tengan una indicación absoluta de la cirugía, es decir, que estén trancados, que tengan infecciones de repetición, que ya tengan piedras en la orina, o la más temida para nosotros, que es la insuficiencia renal, el 70% de los pacientes los puede tratar médicamente. Y de esos... O sea, ¿con antibióticos o algún medicamento? No, hay medicamentos específico? que se llaman Ok, uroselectivos, que son para eso. y eso le mejora en forma significativa la presión y la fuerza del chorro. Y lo mantienes en vigilancia activa, con sus controles anuales. Y si médicamente ese paciente
evoluciona bien, no tienes por qué llegar a la cirugía. ¿Y se acostumbran los hombres a orinar así poquito? Claro, claro, porque ellos creen que es algo completamente natural, que de cierta forma lo es, pero no puede repercutir en relación, porque el problema que el paciente que orina mal tiende a complicarse y le afecta la calidad de vida. Un paciente que se para 4, 5, 6, 7 veces la noche es un paciente que no tiene un sueño reparador. Eso es un indicador de Claro. riesgo que un paciente, una persona normal que piensa que Bueno, está muy ya sano, es un paciente se que para- ya tú sabes que si no va a responder a tratamiento médico y el primer enfoque terapéutico es siempre atarlo médicamente, pero si no responde y le está afectando su calidad de vida, tienen que llevarlo a cirugía. Mira, ¿cuánto tiempo puede pasar una persona sin orinar? Así trancado. Sí, Porque eso es como un veneno, ¿verdad? en 36 horas un paciente con una obstrucción total puede llegar a una insuficiencia renal terminal. Puede morir por no orinar. Bueno, entra en insuficiencia renal terminal y después obviamente lo compromete. Y eso hace un efecto dominó. El sistema genitourinario compromete al sistema cardiovascular, sistema respiratorio, porque un sistema empieza a afectar otro sistema, un efecto dominó. Hay pacientes que están trancados y orinan por rebosamiento, todavía no han entrado en una insuficiencia renal terminal, pero se van deteriorando de forma muy progresiva y quizás otro sistema pueda comprometerse y quizás vaya a ser la causa final de su deceso, de su muerte, ¿no? Hablando del tratamiento, en cuanto al cáncer de próstata, ¿necesariamente siempre deben operar a una persona que sea diagnosticada? No. Ajá. Eso O sea, depende. quitársela, ¿no? No, hay muchas alternativas de tratamiento y depende de varios factores, de la edad del paciente, de su estado general de salud, si tiene o no comorbilidades asociadas, diabetes, hipertensión, trastornos metabólicos, endocrino, la expectativa de vida de ese paciente, el diagnóstico inicial que el paciente tenga en relación al cáncer de próstata, eso es lo que llamamos nosotros la estadificación, y de acuerdo a eso, al paciente lo estadiamos, estadio 1, estadio 2, estadio 3 y estadio 4. Entonces, dependiendo de la edad, pronóstico de vida del paciente, comorbilidad o no asociada y el estadio inicial de la enfermedad, bien sea que sea una enfermedad órgano confinada, es decir, que solamente está en la próstata con una agresividad biológica muy baja y tiene una expectativa de vida muy alta, eso es un paciente por ejemplo, un paciente de 60 años, que tú sabes que no tiene cualquier otra comorbilidad, un paciente en muy buenas condiciones generales. Que puede querer vivir que y tiene... puede ser diabético o no, hipertenso o no, pero si es controlado y mantiene una buena salud en estado general. Un paciente de 60 años que está todavía laboralmente productivo, un paciente que está inserto todavía en la sociedad, con familia, con una expectativa de vida mayor de 15 años, y tú le haces su diagnóstico de cáncer de próstata, y es una enfermedad en estadio 1, es decir, un paciente con una baja carga tumoral, que su grado de estadiación es bajo, lo que llamamos nosotros un Gleason 6, con un antígeno prostático menos de 10, es un paciente que la primera opción que tú deberías ofrecerle a ese paciente es la cirugía, pues tiene del 88 al 97% de probabilidad de curabilidad, con una sobrevida a 5 años por encima del 90%. Pero si el paciente no se quisiera operar, doctor, yo no quiero operarme, hay otras alternativas no invasivas que le puedan ofrecer también curabilidad. Sí, la radioterapia, por ejemplo, la radioterapia externa, que hay modalidades, la tridimensional, que es la conformada, o la intensidad modulada, braquiterapia, un ejemplo. Y si yo no quisiera eso, doctor, ¿hay otras alternativas de tratamiento? Sí, claro. La parte Está quirúrgica siempre está vinculada, por ejemplo, con el tema de la virilidad, de la pérdida de la función sexual. Buena pregunta esa, pues es un ítem que siempre nos dicen los pacientes. Fíjate lo siguiente, anteriormente, y digamos hace unos 20, 25, quizás por ahí, donde no conocíamos muy bien la anatomía de la próstata, y después vino un doctor muy famoso en el mundo, que es Patrick Walsh, que fue el que empezó a dislucidar un poco y entender mejor lo que es la anatomía, por donde discurren los nervios que comprometen, que están involucrados, no solamente en la función eréctil, sino en la continencia del hombre, pues eso forma parte de calidad de la vida del hombre. Claro. Muchos, anteriormente cuando operábamos los pacientes de cáncer de próstata, era cirugía de 5, 8 horas, 3 días en terapia, una semana de hospitalización,
le salvabas la vida, pero a costa que el paciente puede quedar incontinente, hay que transfundirlo con difusión. Dramático total. Era muy aparatoso el escenario. Hemos ido estilizándonos un poco más en las técnicas quirúrgicas, hemos entendido muchísimo más lo que es la anatomía y la neurofisiología de lo que es el mecanismo de la erección y de la continencia. Hemos entendido un poco más cuáles son lo que llamamos nosotros los planos de clivaje, que es el sitio donde tiene que entrarle la próstata para poder preservar todos estos mecanismos que están involucrados en la erección y la función eréctil. Y hoy en día no solamente cumple con el principio oncológico base, que es salvarle la vida al paciente, que obviamente es lo más importante, sino que le da exactamente calidad de vida. Hoy en día hacemos radicales de próstata, muchos urólogos a nivel del mundo ya tienen un grado de expertise suficiente en la técnica que ellos más dominen, la paroscópica, asistida por robot o las mínimamente invasivas a cielo abierto, donde logramos preservar la continencia, la función eréctil. Son cirugías que ya se hacen 1 hora y 45 o 2 horas, no requerimos terapia, generalmente ya no se transfiere. O sea, que ha evolucionado a los muchísimo pacientes. Son ese pacientes mundo. inclusive que le podemos dar de alta ya al día siguiente, que el retiro de la sonda ya la hacemos en forma precoz, entre 7 a 10 días, uno puede ser 12 días, todo depende también de la agresividad quirúrgica que uno haga en el momento, pero que el paciente está a la semana, se siente muy bien. Doctor, sabe que escuchándole hablar me parece un tema muy apasionante y sobre todo que puedo de alguna manera observar la dimensión humana de usted como médico y lo delicado, lo profundo, lo metódico que es una intervención de ese tipo que tiene que tener un médico para poder lograr observar esa dimensión humana hacia un paciente. Así es. ¿Ah? Yo creo que la cirugía oncológica, el cirujano tiene que tener un grado de expertise suficiente, o sea, de experiencia, que cumpla con el requisito fundamental, como te digo, que es la preservación de la vida, pero tiene que darle calidad de vida a ese paciente. Y eso se logra solamente a través de un entrenamiento continuo, de una educación médica continua. Yo creo que muchos urólogos están en eso, en esa cresta de la ola, y es muy satisfactorio, y es por eso que es tan fascinante el mundo de la oncología, la parte médica, porque no admite dogma, o sea, lo que hoy es cierto no tiene por qué ser cierto el día de mañana, y eso te hace interesante la medicina, ¿no? Y es una evolución permanente. Es ¿verdad? una evolución permanente. Muy bonito poderlo escuchar de Gracias. uno de los protagonistas, de una de las personas que ha venido preparándose durante tantos años para hacer ese hecho, pues, de salvar una vida, también salvarle la calidad de vida. Es Así como es. salvar 2 veces la vida de un Es ser así, humano. es ¿verdad? así, Daisy, es Bueno, así. ya para finalizar, doctor, ¿alguna recomendación que usted quisiera ofrecer? Bueno, nosotros súper felices y agradecidos de su presencia y esperamos que vuelva más pronto que la última vez, que se demoró mucho. Así es. Bueno, Daisy, primero agradecer nuevamente la oportunidad, esta maravillosa oportunidad de tener la oportunidad de compartir, de transmitir de alguna forma algún conocimiento que ayuda a la población. Segundo, y yo creo que es algo que ya se está institucionalizando de alguna forma, es que el hombre ya tiene conciencia de su salud, que es una responsabilidad no solamente personal, sino con su grupo familiar, porque la expectativa y la calidad de vida cada vez va increciendo en relación a la historia de la humanidad. Por ejemplo, la media de la vida del hombre en la época romana era apenas de 30 años. Nada, imagínate. Hoy en día la expectativa de vida en muchos países ya está por encima de los 80 años y eso se ha logrado con conocimiento, con educación, con participación de la población y del grupo humano en esencia. Y yo estoy seguro que a futuro esa expectativa de vida cada vez va a ser mayor, una expectativa de vida con calidad de vida, porque el hombre hoy en día de 50 años no es igual al hombre de 50 años a principios del siglo que pasado. eran considerados personas mayores. A principios del siglo pasado, un hombre de 30 años ya era un señor, y a un hombre de 40 años a principios del siglo pasado ya era un hombre considerado prácticamente anciano, y su fisonomía, su
su forma de ser y su proceder ya era de un anciano. Hoy en día hay hombres de 30, Están comenzando a vivir. de 35 años que apenas son considerados unos muchachos. Así es. Y yo creo que vamos todos hacia allá, pues. Esa longevidad y la conciencia de las vulnerabilidades humanas, pues yo creo que Así es. el hombre con todo lo fuerte ya está consciente de una vulnerabilidad que tiene que controlar. Es así. Y que es tratable. Que es el mensaje final. Yo creo que el mensaje final es salvar la vida con calidad de vida. Muchísimas gracias, doctor Gracias, Daisy. Nelson. Gracias. Súper contenta de esta conversación. Estuvimos con el doctor Nelson Díaz Lairé. Nosotros muy contentos de compartir con ustedes esta sabia conversación. Y bueno, en nombre de nuestro director Antonio Brantes, quien tuvo el inmenso placer de conversar con ustedes, Daisy López, nos despedimos deseándoles una maravillosa jornada. Informativo Mira TV está en ti.